todavía estaba presente. Estaba Cartago todavía como gran capital del Mediterráneo en ese momento. Ya los chinos hicieron su imperio, y si hubiera habido feudalismo lo terminaron, porque ya hubo un imperio en todo, y ya empezó a funcionar la burocracia mandarín secularizada. El señor Max Weber escribió un libro enorme para probar que los chinos hicieron la revolución industrial, y tenía intuición que era la China, era la India o era Europa la que hizo la revolución industrial. Por eso le dedicó 500 páginas a la China, 600 páginas a la India, para probar que Europa hizo la revolución industrial. Max Weber, pero los argumentos que usa y los conocimientos que tenía eran muy malos, y entonces prueba lo contrario. Si había una burocracia secularizada en el mundo, eran los mandarines. Los mandarines no eran sacerdotes, ni siquiera eran filósofos. Eran burócratas, examinados por Confucio, y Confucio es un libro que realmente cuando uno ve son grandes libros filosóficos, pero no teológicos, porque no eran muchos de grandes mitos, sino de una enseñanza filosófica por tradiciones muy especiales. Bueno, el eurocentrismo es otra cosa que voy a superar completamente. El cuarto límite es esta periodización de la antigua, de la medieval, de la moderna. ¿Cuándo empieza la modernidad? Empieza con la inflación, empieza con el descubrimiento ambiental. Y eso es fundamental, porque si empieza con la inflación nosotros no somos modernos. Entonces en América Latina nos va modernizando, todavía Carlos Sabines Cortani nos siguió modernizando. En cambio, si la conquista de América fue el primer proceso modernizador, somos modernos desde el origen, pero somos los bárbaros de la modernidad. Y entonces ya tengo una visión de la modernidad completamente distinta. Si van a ver la lectura que voy a hacer de Hobbes, de Locke, de Hume, de Kant, y sobre todo de Hegel, desde la periferia. Pues si no van a creer ustedes que yo voy a explicar a Locke, ese es el santo. Voy a mostrar por qué Locke justificó la conquista, por qué Locke justificó la esclavitud, y por qué Locke tenía sus inversiones privadas en la trata de esclavos, y cómo la invención del liberalismo es el que justifica el imperio inglés contra sus colonias. Y eso está en el segundo tratado de gobierno que usted ha leído, pero que cuando llega la esclavitud salta en el capítulo. Cuando llega la conquista salta en el capítulo. Entonces se lee un texto muy interesante. Pero es falso, porque no es Locke. Locke es muy distinto. Y cuando ustedes leen Hegel, pues van a ver el Hegel que voy a leer. Es un Hegel completamente desconcertante. ¿Por qué? Porque se pasa de la sociedad civil al Estado, diciendo que en Europa cada vez hay pobres más, en mayor masa, y ricos, más ricos, pero menos. ¿Y qué se hace con los pobres? Se los envía a las colonias. Ahora, lo interesante es que ese texto yo creí que era de Hegel. No, era de Aristóteles. Y Aristóteles lo dice con respecto a quién, a Cartago. Y dice, Cartago envía a sus pobres a sus colonias. Entonces, no hay explosión social porque los pobres cuando hay muchos se los veía a la colonia. Y entonces dice, por eso Europa va evitando la revolución, pero cuando ya no pueda, le va a producir la revolución, dice Hegel. Y dice, y por eso América del Norte no tiene revolución en el futuro, porque como tiene un largo espacio que conquistar, entonces no se le va a producir una sobrepoblación de pobres. Y les explique tener una visión fantástica. En 1821 dice, Inglaterra ha liberado a sus colonias, como se han liberado los esclavos, para mantenerlos dependientes. Pues si cuando Iturbide se declara libre, Hegel sabe que esa emancipación es falsa, porque ahora va a haber una nueva manera de explotación, que no va a ser la que tenía España. Entonces, interesante, pero al mismo tiempo metropolitano, o decir imperial. Y ahí hay una tesis que va a presentarla ya que se conocen algo de Hegel. ¿Por qué se pasa de la sociedad política al Estado? ¿Eso es solamente un pasaje de concepto? ¿O en la sociedad civil es un estado contradictorio que se hace unívoco, sin contradicción cuando se hace imperial? De tal manera que un obrero inglés se siente inglés. En cambio, un obrero alemán, como no es imperial, lucha contra la clase, con la burguesía, y eso es malo. Es decir, cuando yo no tengo
un mundo periférico del cual me nutro y me enriquezco, logro superar las contradicciones. Entonces, ¿será que el pasaje de la sociedad civil al Estado es el pasaje de un Estado particular a un Estado imperial como Inglaterra? Es una pregunta que nunca nadie yo he leído hecho en Hegel, pero es una lectura geopolítica desde la periferia. Entonces, no se trata de una pura historia, es una lectura de otra manera, y me llevó muchos años. El tercero es el secularismo, porque dicen que la modernidad es secularismo. Bueno, miren, el rey de España todavía es coronado en una catedral, pero el de Inglaterra es coronado en Westminster. ¿Dónde está la secularización? Y lo que usted ha leído ya el Leviatán, el primer tomo, libro, el segundo libro. ¿Quién leyó el tercero? El tercer libro del Leviatán. ¿Es de los profetas? ¿Cómo? En época de las tinieblas y los profetas. ¿Pero cómo se llama el libro tercero? El reino de las tinieblas. No, es el cuarto. ¿Es sobre el gobierno eclesiástico? No es eclesiástico. Léanlo esta tarde cuando en su casa lo dice. El tercer tomo del Leviatán, primero, es el Estado cristiano. Pero no es el Estado cristiano, es la cristiandad, que es algo muy distinto. Pero además, él lo va a hacer no con filósofo, porque él saca la Biblia. Y lo va a hacer como creyente anglicano. Puede decir que es un libro de teología. Léalo. Bueno, tiene que ver lo que dice Carl Smith sobre la teología política. Pero yo lo he hecho, y lo he hecho aquí, y van a ver ustedes. Entonces es lo que justifica. Es que Dios le da el poder, pero le da el poder al rey. Y el rey le da el poder al iglesia. De tal manera que el rey de Inglaterra recibe el poder de Dios. Y dice, yo recibo el poder de Dios. Mientras que el obispo de anglicano, yo recibo el poder del rey. En la iglesia. Es una cristiandad, como la cristiandad de los reyes católicos. Puedo decir que la modernidad tiene la cristiandad español y portugués, pero tiene la cristiandad anglicana y tiene la cristiandad luterana del Imperio Alemán, y además escandinava y noruega y dinamarquesa, y todos son cristiandades. Todavía no se han secularizado. Tiene problemas para que entre Turquía. ¿Por qué? Porque es islámico. Hoy Europa no deja entrar a Turquía. Vamos a ver la secularización, si es verdad o es mentira. Y después, el colonialismo teórico y mental nuestro. Es decir, el sexto muro que hay que romper es que nosotros tenemos un colonialismo mental. Y ya usted está terminando la maestría, así que me viene bien. Clases de ética las hago yo en el 10º semestre de mi licenciatura. Tenía ya gente formada para romper los esquemas que tenía. Me gusta eso, porque cuando empiezo no rompo ningún esquema y entonces me escuchan y parece que digo cosas en el aire. Pero ahora ustedes saben algo de filosofía política. Cuando uno le pregunta a un autor en filosofía política, y en esto voy a ser muy agresivo, ¿usted qué estudia? Yo estudio Kant. Usted, yo estudio Hegel. Usted solo. ¿Y qué mundo está usted? Si usted le pregunta a Kant, ¿usted qué es? No le iba a decir que era kantiano. A Kant. Le hubiese dicho empirista. Bueno, no. Nacionalista, a media, trascendental, pues eso dicen. Claro, pues, era eso, porque